la Universidad Politécnica hemos ido cambiando progresivamente el discurso. Antes se hablaba del rendimiento académico de las notas, pero progresivamente se ha ido viendo, incluso cuando damos los premios de rendimiento académico y los reconocimientos que hacemos, que hay otros valores. Hay otros valores como pueden ser, pues, para la mención de alto rendimiento, pues que hagan prácticas, que se vayan fuera, que estén colaborando en voluntariado, que desarrollen prototipos. Y sobre todo uno de los aspectos más importantes es lo que tenemos en el programa de generación espontánea, donde nosotros ponemos a disposición de los estudiantes espacios y recursos para que puedan desarrollar esos proyectos. Si simplemente nos limitamos a transmitir la información, eso lo pueden hacer cualquier otro. Lo que verdaderamente podremos dar valor es cuando interactuamos y si estamos en el mundo de tecnología utilizando dispositivos que les puedan demostrar que las cosas se tocan y que no verdaderamente no están únicamente en un vídeo. Así que por mi parte, nada más, agradecer a Miguel Ángel, siempre como impulsor de este evento, Miguel Ángel Sabay, y nada, y dejaros con el resto de la jornada y que podáis disfrutar. Muchas gracias. Muchas gracias. Durante los 2 próximos días vamos a vivir una experiencia intensa, diversa y esperamos muy inspiradora. Tendremos ponencias de alto nivel, tenemos un showroom que tenéis en la entrada, con las últimas soluciones tecnológicas para el aula y talleres prácticos en la jornada de mañana, que os permitirán experimentar de forma directa nuevas metodologías y herramientas. Este evento es posible gracias a la colaboración ejemplar de instituciones públicas, universidad, empresas y centros educativos. Y por eso queremos empezar agradeciendo a quienes han hecho posible esto. En primer lugar, la Universidad Politécnica de Valencia, por acogernos en el campus y por su firme apuesta por la innovación educativa. Al Consejo Social de la UPV y a la Cátedra del Consejo Social STEAM, que han apoyado este evento desde su origen. Al equipo del CEFIR de Valencia, a los que desde aquí agradezco todo el trabajo que están haciendo, y al proyecto Aules Transformadores y sus asesores y asesoras por todo su trabajo e implicación. Formamos parte de esta organización convencidos de que la formación del profesorado es clave para el cambio educativo. Y a las 2 empresas valencianas que han organizado este congreso y jornadas, Foredu Solutions y Federico Giner, por su visión y compromiso. También agradecemos especialmente el apoyo de quienes hacen posible esto como patrocinadores. Samsung como impulsor, también Acer, Microsoft, Tarbus, Mobile Guardian, Charmex, Universitat de València, Smile and Learn, No Isolation y Twins Education, Intermundial, Educación 3.0, IT3D, Clon Digital, Shape Robotics y Escuelas Católicas de la Comunitat Valenciana. Antes de empezar, algunas instrucciones generales para el profesorado. El evento está certificado oficialmente por el CEFIR de Valencia. En la entrada tenéis las firmas de asistencia para que vayáis registrándola. Antes de entrar habréis firmado, si no lo hacéis antes del descanso, y encontraréis puntos de control ahora por la mañana y por la tarde. Las actividades de hoy se centran en estas ponencias del Paraninfo y las de mañana son talleres prácticos que se ubican en diferentes lugares. Todos los que asistís en la jornada de mañana habréis recibido un email con diferentes colores para ubicar vuestros talleres. Cualquier necesidad, preguntáis a la organización que están en la entrada. El showroom que tenéis antes de acceder está abierto durante toda la jornada de hoy y la de mañana. Podéis visitarlo libremente en los descansos o en los momentos que tengáis libres. Si queréis compartir vuestra experiencia a través de las redes sociales, podéis utilizar los hashtags Teachnology 2025, Teachnology Experience y Teachnology. Y ahora sí, con muchísima ilusión, damos paso al contenido de este congreso, porque estamos convencidos de que estos 2 días van a ser mucho más que formación. Van a ser un espacio para descubrir, para compartir y para crecer juntos. Bienvenidas y bienvenidos a Teachnology 2025. Para empezar, abre nuestro programa Miguel Ángel Azorín con la ponencia ¿Conoces a Lolo? Miguel Ángel Azorín es maestro y experto en innovación educativa. Nos invita a descubrir cómo las metodologías activas transforman el aula en un espacio motivador.
poniendo al alumno en el centro del aprendizaje. Miguel Ángel, cuando quieras. Gracias. Bueno, buenos días, ¿cómo estáis? ¿Habéis madrugado mucho? Más o menos. ¿Sois todos y todas de aquí de la zona de Valencia? Bueno, algunos de Castellón, que veo ahí a José Miguel por ahí detrás. Lo bueno que tiene uno de tener amigos por todas partes. Estamos en un congreso de tecnología. Yo me he levantado hoy a las 6 de la mañana, como suelo hacer para ir al gimnasio. Hoy he cambiado mi rutina para estar con vosotras y con vosotros y me he perdido 3 veces. Y eso que he usado el GPS. Menos mal que tenemos la tecnología hoy en día que nos ayuda. Si tuviera que estar preguntando a la gente cómo llegar a la universidad, quizá estaría otra persona hoy aquí dando la conferencia o tendría que hacerlo por videollamada mientras voy conduciendo. He conocido hasta Alboraya. Molt bonica, l'Horta Valenciana. Mare meua. Bueno, como bien me han presentado, yo soy maestro. Llevo 26 años siendo docente. Soy maestro especialista de educación física en primaria. Cuando yo empecé tenía pelo, me peinaba, ahora solo me peino la barba. Es lo que tiene el estrés y la burocracia. Pero sí que es verdad que hoy en día tenemos una herramienta súper potente como es la tecnología que nos ayuda, nos facilita y hace que estos procesos puedan ser más rápidos y podamos ser más efectivos en nuestro trabajo. Aparte de la burocracia, ¿de qué nos solemos quejar los docentes? No habléis todos al mismo tiempo y luego no le pedíais a los críos y a vuestras crías que contesten. La falta de tiempo, ¿verdad que sí? La falta de tiempo que nos come por todas partes. Salimos del colegio, 2 de la tarde, 5 los que estamos en concertada, llegamos a casa, tenemos nuestras familias, tenemos nuestras cosas que hacer, tenemos que crear nuestros proyectos, tenemos que estar con la nueva ley, la LOMLOE, creando nuestras situaciones de aprendizaje, buscando instrumentos y herramientas de evaluación para que todo el proceso sea lo más objetivo posible. Imaginaos si no tuviéramos la tecnología hoy en día para nuestra labor docente y nuestro alumnado tampoco supiese utilizar la tecnología como debemos enseñarles en nuestros centros educativos. Supongo que habéis oído todo lo que se quiere hacer en Madrid, ¿verdad? Hablaremos también de eso. Pero antes de empezar, a mí me gustaría haceros una pregunta. Una pregunta que yo me hice hace muchos años cuando me dijeron que iba a pasar de ser especialista de educación física a tutor. Iba a impartir lengua, mate, conocimiento del medio, otras áreas a las que yo no estaba acostumbrado. ¿Alguna vez os habéis preguntado si os gustaría ser un maestro o una maestra de vuestra propia clase? Esa fue la pregunta que a mí me hizo el clic y me hizo despertar para saber que tenía que ofrecer otro tipo de enseñanza dentro de mi aula. Como vais a ver, si a mí me pasase el gabinete psicopedagógico de vuestros centros hoy en día un test, daría TDAH++, ¿de acuerdo? Dirían que soy neurodivergente porque no voy a estar quieto en ningún momento, ¿de acuerdo? Pues a eso es lo que les pasa a nuestros niños y a nuestras niñas hoy en día en el aula. Están sentados una grandísima cantidad de horas. Y luego les pedimos que nos estén prestando atención constantemente desde que empezamos la clase en punto hasta el último minuto. Yo voy a tener suerte porque soy el que abro el congreso. Y entonces vais a estar todas y todos tranquilitos, venid de tomaros el desayuno, el café. A las 4 de la tarde no sé cómo va a estar vuestro cuerpo, pero seguro que estáis pidiendo a gritos de un poquito de movimiento, musiquita, que nos hagan cogernos de las manos, levantarnos, aplaudir, como hacen en algunos congresos, ¿verdad que sí? Pues eso le pasa a nuestras niñas y a nuestros niños. Y para eso, hoy os voy a presentar a esta persona. ¿La conocéis? Pues no habéis estado prestando atención a todo lo que tenéis en el título. Este es Lolo. Este dibujo que tenéis aquí es Lolo. Y Lolo es un niño al que le encanta y le gusta ir al colegio, porque a nuestros niños y a niñas les gusta. Es un niño que tiene inquietudes, es un niño que quiere disfrutar aprendiendo, porque aprender es lo más bonito y es un camino precioso que tenemos todos durante nuestra larga vida. Lolo representa a todos vuestros alumnos y alumnas, a todos.
a los que están con altas capacidades y a los que tienen dificultades de aprendizaje. Pero Lolo, que es un tío muy avispado, se da cuenta que aquello que está estudiando y está aprendiendo en el colegio no tiene relación con la vida real. Fuera del centro tiene un montón de cosas que le motivan, fuera del centro tiene un montón de cosas que le interesan, pero luego en el aula lo que le ofrecemos son contenidos, llenarles la cabeza de datos que no les sirven para poder aplicarlos luego en la sociedad, en el día a día o en un futuro. Porque no nos vamos a engañar, llevamos 3 años con la LOMLOE y hay gente que, aunque ponga en la programación que está haciendo situaciones de aprendizaje, sigue trabajando dentro del aula como lo hacía hace 40 años, 30, 25, 20. Pero luego tiene una programación en la que está la situación de aprendizaje. Y luego tiene un producto final que muchas veces está descontextualizado con aquello que realmente tenemos que buscar y tenemos que hacer que aprendan nuestros niños y nuestras niñas. Pero Lolo, y hoy os voy a dar varias palabras que para mí son clave, se da cuenta que en todos los centros educativos hay docentes, hay maestros y maestras que tienen un cambio de mirada. Primera palabra clave del día. El cambio de mirada es fundamental. Da igual que la ley nos diga que tenemos que aplicar esto, da igual que el equipo directivo nos diga cómo tenemos que trabajar a través de la línea estratégica del centro en el cual estemos trabajando. Si nosotros, los docentes, no cambiamos ese chip, seguiremos haciendo lo mismo de siempre dentro de nuestras 4 paredes del aula. Y ahí es donde ese cambio de mirada, ese cambio de chip, esa transformación nos hará darnos cuenta si realmente nos gustaría ser un alumno de nuestra propia clase. Y en ese cambio de mirada entra también la parte de la tecnología, porque la tecnología es algo que todos nuestros niños y nuestras niñas usan desde bien pequeños. ¿Habéis ido alguna vez un sábado, un viernes a cenar y habéis visto niños y niñas con la tablet para que no molesten a los adultos cenando? Pero luego viene la Consejería de Educación en Madrid y quiere quitar los dispositivos digitales por el uso de pantalla. La tecnología no es mala. Lo que es malo o lo que no es correcto es el uso que le demos a esos dispositivos. Y el único lugar en el que podemos educar y enseñar a los niños y a las niñas a tener una buena competencia digital es en los centros educativos. ¿Alguna vez cuando vais, sois todos maestras y maestros? Levantadme la mano. ¿De infantil? ¿Quiénes sois de infantil? Solo uno, darle un aplauso, que es el único de infantil. ¿Has visto alguna vez cuando has ido al colegio a algún neno, alguna nena que lo llevan en el coche con el móvil o en el carrito para que vaya tranquila y tranquilo cuando va al cole? Con 3, 4, 5 años. Yo tengo 3 hijos, mi mayor de 17 años, mi mediano que comulga este año con 9 y mi peque, que es un mini yo en potencia, se va a ser un fiera. Tiene 6. Yo que soy muy asiduo en redes, los nenes y las nenas de la clase de mi hijo mediano de Leo le dicen: Leo, tu padre me sale en el para ti de TikTok. 9 años, ¿eh? Hasta los 16 no deberían tener redes sociales y tampoco TikTok. Tiene sus propios móviles, sus propios dispositivos, con 9 años. Pero luego en los centros es donde se nos está prohibiendo que utilicemos la tecnología cuando es el lugar donde les tenemos que enseñar a hacer un buen uso, a investigar, a crear y a trabajar con estos dispositivos. ¿Sabéis lo que le dice mi hijo Leo a sus amigos y amigas cuando le dicen: veo a tu padre en el TikTok, en el para ti? Mi hijo les dice: vosotros no tenéis edad para usar TikTok. ¡Zasca! Qué bien enseñado lo tengo. Eso se llama educación también en nuestras casas. Y aquí es donde entra ese desafío para integrar la tecnología en el aula. Porque desde el COVID, o cuando vino el COVID, que parece que hace muchos años, pero también fue hace 5 años, la tecnología era el único lugar o el único flotador que teníamos, el único salvavidas para poder trabajar y estar relacionados con nuestros niños y con nuestras niñas y poder continuar con el aprendizaje. Sí o sí. No se da más opción, era así. Pero recientemente, ¿qué es lo que está saliendo? En la otra parte de la balanza está saliendo
un montón de gente diciendo que las pantallas son malas, que no se deben utilizar en los centros, que los niños no tienen que estar completamente conectados, pero luego cuando llegan a sus casas les dan la consola, les dan el móvil, les dan la tablet, van el fin de semana a cenar y el uso de las pantallas en los centros no es malo. El uso de las pantallas fuera del centro, sin ningún contexto educativo, sí que es perjudicial para esos chicos y chicas, pero dentro de las aulas es donde tenemos que enseñarles. Y uno de los grandes errores donde muchas veces ha fallado la tecnología ha sido en usar un dispositivo por el mero hecho de utilizarlo, cuando deberíamos analizar en todos nuestros centros qué podemos hacer con ellos, cómo lo vamos a usar y para qué nos va a servir. Y ese qué, cómo y para qué son fundamentales para poder hacer ese buen uso. Porque además, segunda palabra, singularidad de los cerebros, ayuda y motiva a que los niños puedan realizar un montón de cosas que sin estos dispositivos no podrían hacer. Si os miráis ahora así un poquito hacia detrás, los que estáis delante, ¿hay alguien que sea aquí, aparte de los hermanos Etwin, que son iguales? No sé si los conocéis. Ya cuando lo veáis dar de la charla diréis, yo no los identifico. ¿Hay alguno aquí que seamos completamente igual? Somos todos completamente diferentes. ¿Aprendemos todos de la misma forma? No, cada uno aprendemos de una forma diferente. Pero si yo tengo un docente que me está dando una clase expositiva y estoy utilizando un libro de texto, y no estoy criticando la clase expositiva ni el libro de texto, sino que lo hago de una forma unidireccional, solo tendré una forma de enseñar a mis alumnos y a mis alumnas, que es explicando y ellos mirando un libro. Pero cada uno de nosotros aprendemos de diferentes formas, con fichas, con juegos, con vídeos, creando. Y de la forma que mejor se aprende es haciendo, manipulando, bien sea en analógico, bien sea también utilizando dispositivos digitales para la creación de contenidos de nuestros propios alumnos. Y es algo que tenemos que tener en cuenta, que no todos aprendemos igual y no solo tenemos que ofrecer una forma de enseñar y de educar a nuestros niños y a nuestras niñas. Y el uso de la tecnología y el uso de diferentes metodologías no es para que vamos a tenerlos entretenidos, que se diviertan y esto que sea un Euro Disney, donde todos disfruten y haya purpurina de colores y sea algo maravilloso y cuando lleguen a su casa digan, qué bien me lo he pasado con el profe Miguel Ángel. No, se trata de que tenga todo un sentido, de que todo vaya unido y siempre desde el marco pedagógico, que es fundamental junto a la metodología para el proceso de aprendizaje. No se trata de hacer actividades interesantes y atractivas y punto, sino que tengan un porqué y un para qué. Y aquí podríamos poner distintos proyectos que yo he hecho con mi alumnado, como En busca del tiempo perdido, donde mi alumnado lo que tenía que hacer para trabajar la historia era crear vídeos educativos explicando cada parte de la historia y para que fuese más motivante tenían diferentes retos en los que tenían que investigar diferentes inventos que se han creado en cada una de esas etapas. Están ya creando vídeos educativos. Y luego lo que tendrían que hacer a través de esos inventos era fusionarlos o crear sus propios medios de transporte más ecológicos para el futuro en realidad aumentada. Estamos utilizando tecnología, estamos utilizando metodología, les estamos dando un contexto, un porqué y un para qué, para que nuestros niños el día de mañana también aprendan a ser responsables con el mundo en el que vivimos, porque no tenemos un planeta B. Y el que tenemos que cuidar es este en el que nos encontramos. Otra forma de trabajar la historia, que por cierto, la historia es una de las partes que menos le gustan a los niños y a las niñas. ¿Dais conocimiento del medio? ¿Quién da conocimiento del medio? Por aquí, muy bien. ¿Sabéis por qué no les suele gustar la historia? Porque no tienen absolutamente ni idea de lo que ha pasado hace tantos y tantos años. Pero si nosotros le damos una opción para que ellos sean agentes activos y sean los verdaderos protagonistas y se metan en la historia, van a disfrutar y van a aprender qué era lo que pasaba en cada una de esas fases de la historia. En este proyecto, por ejemplo, ¿cuántos milenios? Suena un poquito al programa de Iker Jiménez, ¿no? También hay que jugar un poquito con los nombres de los proyectos para que sean atractivos. Mi alumnado
tenía que crear sus propios vídeos históricos en la que ellos y ellas eran los verdaderos protagonistas de la historia vivida en nuestro planeta. Aquí tenían que crear la representación de cuando Cristóbal Colón hablaba con Isabel la Católica, iban a conquistar, bueno, a descubrir, perdón, América, también la conquistamos, pero primero la descubrimos, y a partir de ahí crearon un viaje en el tiempo para trabajar toda esa etapa. Y de esa forma que los niños y las niñas vivan y disfruten algo que dentro de un libro no serían capaces de aprender y disfrutar de la misma manera. Se crearon sus propios trajes, se crearon las propias carabelas, se crearon una máquina del tiempo, las familias ayudaron. Y eso de unir familia y escuela a mí me pone la patatita mogollón. De verdad os lo digo, porque muchas veces nos quejamos de es que las familias no colaboran, es que las familias no están, es que las familias no hacen, pero ¿hacemos algo para que estén? ¿Hacemos algo para que participen? ¿Hacemos algo para que se involucren? Esa parte docente es la que tenemos que cultivar y la que tenemos que trabajar. O en educación física, para mí sería muy fácil trabajar las cualidades físicas básicas haciendo que diesen vueltas a la pista, trabajar la velocidad y punto pelota. Pero en este caso, para que disfruten y sean también los verdaderos protagonistas, lo que les hemos creado ha sido un canal llamado Netflix. En este canal de Netflix, lo que ellos tienen son sus propios vídeos educativos. En cada trimestre hemos estado trabajando y creando diferentes vídeos de calentamiento, ejercicios con balón. En este último trimestre tienen que hacer juegos populares. Y luego, cuando bajamos al patio, el secretario de cada equipo, porque trabajamos con el cooperativo y cada uno tiene su rol, el secretario baja con su dispositivo, elegían 2 vídeos de calentamiento, tenían una primera fase de 10 minutos para realizarlo y luego tenían que ver 2 vídeos de ejercicios con balón. Yo lo único que estoy haciendo es ser un supervisor, un guía, corregir diferentes ejercicios que no estén realizando o haciendo correctamente, pero los protagonistas son ellos y ellas. Se lo están trabajando. Tenían que relacionar las partes del cuerpo que estaban involucradas, los músculos, para qué servía. No solamente la explicación. Y de esa forma les estamos dando un porqué y un para qué del uso de la tecnología. Pero es que luego cuando subíamos a clase tenían que coevaluar el trabajo que habían hecho sus compañeros con esos vídeos que estaban trabajando en cada sesión y rellenar un cuaderno de seguimiento en una presentación de Google donde analizaban los ejercicios que habían hecho y además tenían que haber hecho ejercicios de mejora para trabajar también la creatividad desde un punto en concreto del trabajo que estaban haciendo. No solamente era ver el vídeo y hacerlo, sino que tenían que además hablar rápido y consensuar cómo podían mejorarlo. Y de esta forma la educación física pasa a ser una asignatura en la que ellos además suelen bajar con ganas, a ser una asignatura en la que bajan con ganas, pero además es que son ellos y ellas los que están dando y aplicando todo lo que están realizando. Si la tecnología ya ha dicho que es algo importante que tenemos que trabajar y esa competencia digital que tenemos en las competencias para nuestro alumnado es fundamental, también es fundamental la parte pedagógica y metodológica y saber cómo fusionar y cómo trabajar todo en un mismo contexto, en una misma situación dentro del aula. ¿Conocéis el rosco del aprendizaje de Newco? Bueno, para mí el rosco del aprendizaje de Newco es la Biblia. Para mí es algo sagrado, son los 10 mandamientos. Jesús, como estábamos hablando con los 10 mandamientos, me ha venido al hilo. Como se nota que estoy en un colegio religioso. El rosco del aprendizaje de Newco tiene 4 pilares fundamentales. El primero de ellos es la activación, el segundo la construcción, el tercero la consolidación y el cuarto la recuperación. En cada uno de estos pilares se realizan diferentes acciones. La motivación y los conocimientos previos en la fase inicial de activación, integración y test de comprensión en la parte de construcción, la repetición de ejercicios en la consolidación y luego el producto final, que es la recuperación. ¿Os suena un poquito esto a todo lo que estamos viendo en las situaciones de aprendizaje o en una BP? ¿Verdad que sí? Y seguramente lo estáis haciendo en vuestras aulas y no sabíais que estabais aplicando el rosco del aprendizaje de Newco, donde además, en el centro de la diana, el verdadero protagonista es el propio alumnado.
siempre partiendo de las emociones, desde algo que le interese, desde algo que le guste, desde algo que le sea atractivo, y con los procesos de evaluación en todos los pasos, la diagnóstica, la formativa, la sumativa y la metacognición. Y algunos estáis diciendo, vale, Miguel Ángel, te está quedando eso brutal. ¿Cómo me gusta oírte? Ahora, aplícamelo. Porque hay algo, se lo estaba comentando José Miguel antes también en la entrada, a mí hay algo que no me gusta, entre comillas, de los congresos, y es cuando te llenan ahí de hipermotivación un sábado por la mañana, sales a las 7 de la tarde, ¡buah!, te vas a tu casa y dices, el lunes me como el colegio. Llega el martes y dice, esto que me estuvieron diciendo que me venía hipermotivado, voy solo por motivado. Llega el miércoles y dices, vale, la motivación aún me queda, pero que no me ha servido para nada todo lo que me han dicho, porque el contexto que yo tengo en mi clase no lo puedo realizar. A mí lo que me gusta es intentar ofreceros ideas, proyectos, cosas que yo hago con mis niños y mis niñas durante muchos años y que se puedan replicar en otros centros o que puedan serviros de inspiración o decir, ¡buah!, es una castaña, lo que yo hago en mi clase es infinitamente mejor. Bueno, pues ya sabes que lo que haces en tu clase es infinitamente mejor. Jolín, cómo mola también, ¿no? Te vas con un subidón diciendo, ¡buah!, el próximo congreso soy yo el que subo ahí arriba y no Miguel Ángel. Vale, pues todo esto que hemos visto en este rosco del aprendizaje os lo voy a explicar con una gamificación o un proyecto gamificado que elaboramos el curso pasado en mi centro llamado Gravedad Cero, con el cual tuvimos la suerte de ser los ganadores de los premios Thinkers de la Comunidad Valenciana y ganamos 2.500 euros para crear un aula del futuro en el cole. Pues oye, ni tan mal. Si hubiéramos ganado el primer premio serían 15.000 euros. Yo le hubiera pedido un pellizquito para irme a Cancún una semanita y desconectar del planeta. ¿Qué es Gravedad Cero? Gravedad Cero es una experiencia educativa. ¿Habéis ido a algún restaurante de estos de estrellas Michelin? Lo que os ofrecen son experiencias de cocina, ¿verdad que sí? Bueno, pues en esas experiencias educativas nosotros comenzamos con el primer paso, que es el de la motivación. Esa motivación, de acuerdo, que está en el primer pilar, que es de la activación. ¿Cómo trabajo yo esa parte de la motivación? Con un tráiler, con un vídeo, que no sé si se va a escuchar. Vale, voy a dar otra vez para atrás. Estoy aquí para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Vale, no pasa nada, os lo cuento. Ese tráiler es el eje clave de la narrativa, porque en ese tráiler a todos los chicos y las chicas se les explica de qué va a ir esa misión que va a transcurrir desde que empieza el curso en septiembre hasta que acaba en junio. Mis alumnos y mis alumnas han sido reclutados en 6 naves espaciales para intentar crear una nueva civilización en un exoplaneta llamado Próxima Centauri B. Desde Próxima Centauri B se recibió hace años en un radiotelescopio de Nueva Caledonia del Sur, en Australia, una señal sonora. Desde ese momento se piensa que puede haber vida en ese exoplaneta o que podemos crear una nueva civilización. Esto es cierto, ¿de acuerdo? Esto está todo en Internet. Tenemos que ir en esas 6 naves porque la humanidad somos tan cafres, no sé si os habéis dado alguna vez cuenta que somos así de cafres, nos estamos cargando nuestro planeta, nos hemos quedado sin ecosistemas y además la inteligencia artificial nos está empezando a dominar. En ese viaje, nuestros chicos y nuestras chicas navegan a través de diferentes misiones. Esas misiones en matemáticas y en lengua trabajamos diferentes saberes básicos, en esos saberes básicos trabajamos los criterios de evaluación y tenemos que elaborar nuestros productos finales que están relacionados con diferentes objetivos de desarrollo sostenible, sobre todo enfocados en el medio ambiente. Además, para ir trabajando, ir motivando a los chicos y a las chicas y trabajar una motivación intrínseca en lugar de extrínseca, lo que hacen ellos es, a partir de los porcentajes de aciertos en los ejercicios propuestos, van consiguiendo insignias que van guardando en su álbum digital. ¿Qué es lo que más le gusta a los niños y a las niñas? ¿Cuántos tenéis que estar en sus clases con los álbumes ahora de la liga? Pero si hasta a mis niños que no les gusta el fútbol, a mi Leo y a mi Luca,
están llegando a casa con tarjetas y me dicen, papá, este es Ceballos. Digo, pero si tú no has visto a Ceballos en tu vida. Y le digo, ¿de qué equipo? Y dice, del Madrid. Y digo, ¿y tú de qué equipo eres? Y dice, yo del Madrid, como la tata. Y no vemos fútbol en mi casa. Bueno, yo vi anoche el Madrid-Arsenal, no voy a decir nada, ¿de acuerdo? Lo siento por los del Madrid, espero que en la semana que viene remontéis, de verdad os lo digo, ¿de acuerdo? Y a partir de esas insignias, ellos van sabiendo en todo momento cómo van en ese proceso de trabajo. Porque si hacen el 40% bien de las actividades, consiguen una insignia. Si hacen el 70% bien de las actividades, la segunda insignia, y si hacen el 90% de las actividades correctamente, tendrían la tercera insignia. En cada misión tienen 3 insignias, pero es que además tienen misiones finales y en esas misiones finales van consiguiendo insignias extra. Pero además también motivamos y fomentamos la lectura, que a mí es algo que me gusta mogollón. Y algo que no me gusta es obligar a leer a los niños y a las niñas. ¿Qué nos pasa a los adultos cuando nos obligan a hacer algo? Fuera, apartado, ¿verdad que sí? ¿Cuántos tenéis el B2 y la capacitación en lengua extranjera? Por obligación, por gusto, por obligación la gran mayoría, ¿verdad que sí? Nos la sacamos y dejamos de hablar inglés para siempre. Yo soy uno de ellos. De hecho, estuve hace 2 años en Londres, tenía que dar una charla y cuando empiezo la charla digo que soy de Alicante, digo allí is typical arroz de Alicante, tal cual lo dije. Tal cual. Los españoles que estaban allí, partiéndose la caja. Nos sacamos las cosas por obligación y cuando ya las hemos conseguido, dejamos de continuar haciéndolas porque ya no nos motiva, no nos gusta. Estábamos solo obligados a ese proceso. Los niños y las niñas les pasa lo mismo con la lectura. Les tenemos que dejar, les tenemos que hacer. ¿Qué hago yo entonces para que todo vaya vinculado? Van ascendiendo en la escala de soldados espaciales. Si se leen un libro, se convierten en recluta. Si se leen un segundo, van convirtiéndose en cabo. Así hasta intentar llegar a mando supremo. ¿Que me he leído más de 10 libros en el curso? Pues entonces eres el Dios supremo del universo en el que nos encontramos. Claro, un niño o una niña que se lea más de 10 libros al año, eso tenemos que ponerlo en un altar. Y de esa forma hacer que en ese proceso de motivación los niños y las niñas también disfruten con todos los pasos que estamos dando. Y además, para trabajar con alumnos y alumnas que tengamos de altas capacidades y aquellos que no, yo les propongo retos. Retos al principio, retos científicos, donde les pongo, que lo podéis ver ahí, un texto y luego ellos en Genially tienen que ir moviendo las diferentes palabras y construir la frase que es la respuesta de ese reto. Y si lo consiguen, consiguen una insignia extra. ¿Sabéis cuál es el mayor error que se suele hacer en las aulas con los niños y las niñas de altas capacidades? Aparte de la demotivación, te he leído los labios perfectamente. Como van más rápido, les ponen más ejercicios. Venga ya, por el amor de Dios, eso no se le hace a una criatura. Si es de altas capacidades y le ponen más ejercicios, ¿sabéis qué va a hacer? No hacerlos o no ir tan rápido, que no son tontos, ni los de altas capacidades ni los de dificultades de aprendizaje. Si yo voy más rápido y me ponen más ejercicios y no me motivan, paso. Se le tienen que proponer otro tipo de actividades, déjalo que hagan unos retos, déjale que hagan unos juegos, algo que le enganche, pregúntale cuál es su inquietud en ese momento, porque los niños y las niñas de altas capacidades van fluyendo. Igual este mes me gustan los planetas, que el mes que viene me gustan los legos, y el otro me gusta otra cosa completamente distinta. Y es algo fundamental investigar y preguntar en el aula esas inquietudes que tienen nuestros niños y nuestras niñas. Y en esa fase de activación, primero hemos visto la motivación con todo lo que os he explicado y luego pasaríamos a los conocimientos previos. Porque los conocimientos previos son fundamentales para saber de dónde parte nuestro alumnado. ¿Cuántas veces hemos oído, hemos visto, jolín, es que esto no se lo sabía, se lo tenía que saber del curso pasado? ¿Os ha pasado? Y no hablo de las evaluaciones que las habéis tenido recientemente. Pues si no se lo ha aprendido, tu labor es saber de dónde parten los niños y las niñas para trabajar desde ahí. No desde donde tú quieres que partan. Si yo me quiero presentar a la Maratón de Valencia del año que viene y mi entrenador me dice,
Bueno, pues vas a empezar haciendo una serie de 2000 metros. Descansas 30 segundos y otra serie de 2000 metros. En la primera serie de 2000 metros yo ya he caído. Tendría que haberme hecho una prueba previamente para saber cómo estoy físicamente y saber planificarme el entrenamiento. ¿Me seguís? Pues con los niños y las niñas dentro del aula es lo mismo. ¿Qué hago yo para esos conocimientos previos? Utilizamos una herramienta dentro de los libros digitales, y ahora hablaré y entraré en el melón de los libros digitales, ¿de acuerdo? Que es el WordWall. ¿Conocéis WordWall? ¿Vale? Es una herramienta que te deja hacer 5 plantillas gratuitas, pero luego todas las que tienen hechas las puedes utilizar. Y yo las utilizo, las filtro, invierto tiempo en ello, en curar ese contenido para incrustarlo dentro de esos libros digitales. La primera parte, 5 minutos trabajando individualmente o por parejas. Y al finalizar esos 5 minutos hago una asamblea. ¿Qué es lo que se hace en todas las clases de infantil? Siempre, todos los días al empezar la mañana. La asamblea. ¿Qué es lo que se deja de hacer normalmente? Seguro que aquí no pasa, cuando llegan a primaria. Las asambleas se olvidan. Ya vamos a saco. Libro, libreta, libro, libreta, libro, libreta, libro, libreta. Pero si se sabe científicamente que la mejor manera en la que aprenden y se comunican los niños es hablando entre ellos, ¿por qué lo quitamos? ¿Por qué lo apartamos? Vamos a fomentarlo. Pues después de ese WordWall hacemos una asamblea y empiezan a decirme qué es lo que han aprendido o qué recuerdan y qué cosas no tienen absolutamente ni idea o no recuerdan. ¿Dónde empiezo yo a trabajar? ¿De lo que ya sabían o de lo que no saben? Todos a la vez, ¿no? Por favor. De lo que no saben. Lo que ya saben ya lo tenemos trabajado. Vamos a partir de donde no saben y reforzarlo, aunque yo piense que deberían saberlo. Una cosa es lo que yo piense como adulto y otra es la realidad del contexto que tenga en mi aula. A partir de ahí, luego lo que hacemos es pasar a la fase de integración. Pasamos a la segunda columna o el segundo pilar, que es la construcción. ¿De acuerdo? Yo lo tenía muy bonito con mis fuentes, pero se me ha modificado alguna fuente, no pasa nada. La parte de integración yo la utilizo con vídeos educativos. Con vídeos educativos, porque utilizo el modelo Flip Classroom, pero con el In-Class Flip. Vemos el vídeo dentro del aula y después hacemos una asamblea para poder entender desde su punto de vista qué es aquello que saben o qué es aquello que no saben. Y además les pongo botones de ayuda donde, además de trabajar con material audiovisual, también les pongo fichas, como podéis ver en la parte de abajo, explicando. En un libro de texto normal y corriente de páginas que pasamos, lo único que tienen los niños y las niñas que son páginas con bloques de texto. Pero yo, en estos libros digitales, les inserto WordWalls digitales, les inserto vídeos para trabajar con material audiovisual, que es algo que le engancha mucho a los niños en vídeos educativos de unos 4 o 5 minutos aproximadamente. Además, con fichas explicativas que les pueden servir de refuerzo. Y todo eso para trabajar después del vídeo educativo utilizando una adaptación que yo hago del Peer Instruction de Eric Masur. Eric Masur es un profesor universitario que él lo que hace con su alumnado es lo siguiente. Manda una explicación o un material entendido, él da una explicación. Si la gran mayoría lo ha entendido, pasa a la siguiente lección. Si hay un grupo intermedio, lo que hace es trabajo entre iguales, que se vayan explicando. Pero eso, claro, para los universitarios queda muy bien. Nosotros tenemos niños pequeños, que a lo mejor no son capaces de eso. Lo que yo hago entonces es esa adaptación a través de ese vídeo educativo que os estaba explicando antes para la construcción del aprendizaje. Vemos el vídeo, después del vídeo hacemos una pequeña asamblea, me van explicando que han entendido, y después de esa asamblea yo les pongo un ejercicio en la pizarra que hacen individualmente. En este caso, por ejemplo, jerarquía de operaciones, operaciones combinadas. Cada vez que termina uno o una alumna de mi clase, se pone de pie y yo voy viendo los ritmos de cada uno de ellos y ellas. Y mientras están trabajando, yo me voy pasando por todas las mesas. Cuando termina el último alumno o la última alumna, nos sentamos todos. ¿A quién pensáis que yo pregunto? Más fuerte, por favor. Tengo sordera ya a mi edad. Al último
o a los que yo he visto mientras me paseaba que lo estaban haciendo erróneamente. ¿Qué es lo que se suele hacer muchas veces en las clases? Preguntar a los que levantan la mano. En mi clase está prohibido levantar la mano. Porque si levantan la mano y preguntan a los que levantan la mano, los que no levantan la mano, ¿qué van a hacer? No la levantan nunca. Yo cuando llegué a la universidad, la profesora de inglés dijo, solo voy a preguntar a los que levanten la cabeza. Me tiré un cuatrimestre mirando la mesa. Os lo prometo, palabrita del niño Jesús. Un día se me ocurrió levantar la cabeza porque tenía ya contracturas en las cervicales. Y me dijo, hombre, a ti que no te he preguntado nunca. Digo, déjalo. No, no perdamos el tiempo. Pues eso pasa dentro también de nuestras aulas. Yo lo que le pregunto es a aquellos niños y niñas que he visto que estaban fallando. ¿Para qué? Para entender el proceso que han seguido para resolver y hacer ese ejercicio. Porque mientras me lo están explicando, yo sé qué han hecho. Pero si no me lo explican, yo solo corrijo lo que veo en ese cuaderno o en esa hoja. ¿Me seguís el proceso? Y para mí eso es algo fundamental, que además sepan explicar qué pasos han seguido. Y cuando explican y llegan a un punto donde se han equivocado, yo estoy escribiendo en la pizarra, ¿a que no sabéis qué hacen el resto de los chicos y las chicas cuando se ha equivocado? Le corrigen. Yo soy el secretario, yo solo redacto, escribo, apunto. Y el resto tienen que estar atentas y atentos para ver dónde se ha equivocado y se lo explican. Y entonces estamos tejiendo y creando comunidad para que ellos y ellas, 5 minutos, madre mía, no da tiempo. Ah, es que hemos empezado más tarde, ¿no? Ah, vale, y me vais dando ahí cera, ¿no? Vale, menos mal que me tomo un café. ¿De acuerdo? Bueno, pues todo ese proceso luego además tiene que tener un sentido, como os decía, para trabajar a través de ejercicio, actividad y tarea. Ejercicio es algo repetitivo, la actividad es algo que tiene ya una complejidad mayor y la tarea sería ese producto final. Y perdonar ahora que vaya con una velocidad de crucero. Y además, en los libros digitales, lo que les inserto son audios en los problemas de matemáticas. Algunos dicen, los libros digitales es que tampoco valen. Bueno, dependiendo para lo que tú lo crees y cómo lo hagas. Pero yo les inserto ahí audios dándoles tips para aquellos niños y niñas que en matemáticas tengan dificultad de comprensión lectora o dificultad de resolución en los problemas matemáticos, que los tenemos así, ¿verdad que sí? Y de esta forma van escuchando el audio y van trabajando de una forma en la cual el libro digital les pueda servir de ayuda y de apoyo al mismo tiempo que están trabajando y que están aprendiendo. Y luego todo esto nos va a servir para elaborar los productos finales de las situaciones de aprendizaje, como por ejemplo en esta que tenían que buscar una factura de la luz en casa, analizar 3 electrodomésticos, el consumo mensual y hacer un plan viable de ahorro energético de la factura de la luz en su casa. Hubo padres que me dijeron, ¿pero eso lo tiene que hacer mi hijo de verdad? Digo, por supuesto que sí. Tenemos que aplicar las matemáticas al contexto real de cada uno de nuestros hogares. Y luego, además, pues diferentes productos como crear una revista digital analizando una zona de sequía de España o un parque a través de Minecraft o adaptación de un cuento popular, reescribiéndolo para trabajar un ODS sobre el medio ambiente. Y todo basado en algo, para mí, que es clave, la parte de la evaluación. Nosotros utilizamos hojas de seguimiento, luego además en todo el proceso tienen en los libros digitales sus listas de cotejo y sus rúbricas con los criterios de evaluación vinculados a cada uno de los indicadores para que ellos sepan antes de empezar qué es o cómo se les va a evaluar y cómo tienen que crear y elaborar sus productos finales para luego tener una metacognición no solamente de su proceso individual, sino del trabajo grupal que han llevado a cabo durante toda la situación de aprendizaje para tener una evaluación individualizada con esas misiones con las que terminamos cada uno de los proyectos o de las situaciones de aprendizaje de gravedad cero. Y luego, además, vinculamos proyectos como National Geographic, donde el alumnado lo que tiene que hacer es investigar 4 ciudades con diferentes problemas medioambientales, sonoros, lumínicos, de agua, de contaminación en el aire, etcétera, crear un viaje sostenible buscando los medios de transporte que expulsen menos CO2 a
al medio ambiente, a la atmósfera y además buscar cómo poder solucionar esos problemas. Todo creándolo con que con las prisas ya me he acelerado, ¿vale? Todo con presentaciones, con Genially, con Canva, que busquen ellos la herramienta que mejor les guste para después hacer una exposición oral a sus compañeros y compañeras. Luego otro de los proyectos en el cual hemos creado un parque de atracciones que han estado visitando los niños y niñas desde infantil hasta sexto de primaria para trabajar circuitos eléctricos, motores, fuentes y formas de energía, en el cual todos los chicos y chicas de las 3 clases de sexto han creado todo ese parque que es una auténtica maravilla, que además si me seguís en redes o lo queréis ver, lo tengo en todas ellas y han disfrutado una barbaridad. Y en educación física, mis chicos y mis chicas han creado con inteligencia artificial además sus propias canciones utilizando un ODS para crear una coreografía que luego tendrían que enseñar al resto de compañeras y compañeros. Pero voy a ir a toda castaña. No, ¿verdad? Ay, 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 se me ha vuelto loco esto. Espérate, que ahora me va a volver a la del inicio. Aquí. O en Arts and Crafts, que este proyecto es de mi mujer, para vincularlo con todo el proyecto planificado de Gravedad Cero, que el alumnado, a través de material reciclado, cree animales que estén en peligro de extinción debido a los microplásticos que hay en los océanos y en los mares, para luego exponerlos y colgarlos por todos los pasillos de primaria. ¿Todo esto para qué? Para educar para la vida desde la vida. Que el colegio sea un punto de inflexión para que los contenidos, los saberes básicos que tienen que aprender les sirvan para algo, que tengan un sentido, que no sea solamente para almacenarlos. Y ya para ir terminando, que al final 2 minutitos, me viene bien, Paco, gracias, luego te invito a una cerveza. ¿Alguna vez habéis visto una luciérnaga? Sí, sois afortunadas y afortunados, porque para poder ver a una luciérnaga se tienen que crear unas situaciones especiales. No tiene que haber luz, no tiene que haber ruido, tiene que haber algo de humedad, tiene que ser en las primeras semanas de agosto. Sin esas condiciones, una luciérnaga no podríamos verla. Y eso es lo que sucede dentro de nuestras aulas. Tenemos niños y niñas de altas capacidades, niños y niñas con dificultades de aprendizaje. Tenemos niños y niñas que aprenden de diferentes formas, con diferentes formatos. Pero para que los niños y las niñas vengan con ilusión, vengan con ganas y quieran aprender, somos nosotros los docentes los que tenemos que generar y crear esos espacios. Tenemos que crear y generar esas experiencias educativas para que cada uno de nuestros niños y nuestras niñas pueda brillar con luz propia. Así que yo desde aquí os pido que intentéis hacer todo lo posible en vuestras aulas para que florezca el aprendizaje en cada uno de ellos y ellas, creando y haciendo todo lo posible. Aquí podéis ver en esta página, que es mi página web, pues muchos más proyectos educativos, aparte de los que os he podido explicar en esta breve charla, que además he ido a toda velocidad para el final. Y no quiero terminar sin lo que para mí son las 3 palabras clave. Mi último consejo del día. Cree en ti mismo y en todo lo que haces dentro de tu aula. Crea tus propios materiales, tus propias experiencias educativas, porque todo eso te va a hacer crecer a ti como docente y va a hacer que crezca la motivación y el aprendizaje dentro de tu aula. Así que, para terminar, que no se os olvide nunca darle mucho rock and roll en el aula a vuestros niños y a vuestras niñas. Muchas gracias y que sigáis disfrutando del Congreso.